El Señor Jesús sanaba a los enfermos cuando tenían fe en su poder. Les ayudaba con las cosas que podían ver. Así les inspiraba confianza en Él tocante a las cosas que no podían ver y los inducía a creer en su poder de perdonar los pecados. Del simple relato de la Escritura acerca de cómo Jesús sanaba a los enfermos, podemos aprender algo con respecto al modo de ir a Cristo para que nos perdone nuestros pecados. Bienvenidos al comentario número 8 de la lección de la Escuela Sabática. Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a este comentario de la lección de la Escuela Sabática, que en esta ocasión, en su ocasión número 8, nos brinda la hermosa oportunidad de estudiar las Sagradas Escrituras acerca de cómo Dios perdona el perdón de los pecados y de lo que ese perdón significa para nuestro descanso, para nuestra vivencia en la paz de Cristo que inunda todo nuestro ser. Así que en el nombre del Señor le damos la bienvenida y le invitamos a que podamos orar para que la presencia del Santo Espíritu de Dios pueda guiar nuestros corazones y mentes en la contemplación de la verdad que transforma nuestro ser a la imagen de Cristo. Oramos juntos. Nuestro Padre Celestial, bondadoso y eterno Señor, es en el nombre de Cristo, nuestro Señor Jesús, que venimos delante de ti y nos atrevemos a entrar en santa audiencia ante tu trono, para pedirte sencillamente el cumplimiento de tu palabra, que cumplas tu promesa, Señor, de iluminar nuestras mentes y corazones al conocimiento de toda verdad, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, para que podamos ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen de aquel Cristo que contemplamos en las Escrituras. Te lo pedimos, Padre Santo, por la fe en su nombre precioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, en primer lugar vamos a ver lo que las Escrituras nos enseñan tocante al poder perdonador, santificador de nuestro Padre Celestial. Vamos a ver lo que las Escrituras nos enseñan en relación con esto. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Efesios. Vamos a abrirla en Efesios, capítulo número 1. Efesios, capítulo número 1, y vamos a leer a partir del versículo número 3 en adelante. La Escritura nos enseña lo siguiente en este precioso libro, en este precioso documento. Dice así, Efesios capítulo número 1, versículo 3 y 4. Prestemos atención, dice lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En primer lugar, lo que llama la atención de este pasaje, de su forma en la cual está escrito, es que este pasaje dice que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, atención, tiempo pasado, que sería en el griego el aoristo del verbo, tiempo pasado del verbo, pasado simple, Dios nos bendijo
con toda bendición espiritual en Cristo. ¿En dónde? En los lugares celestiales. La pregunta es, ¿en qué momento, en qué ocasión de aquel pasado al cual el verbo bendecir hace referencia, en qué ocasión del pasado se nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? ¿A qué ocasión está haciendo referencia el texto? Gracias a Dios, el versículo 4 nos dice a cuál ocasión el texto hace referencia, a cuál pasado el texto con su verbo bendecir se remite y hace referencia. Dice el texto, versículo número 4, según nos escogió, nota, el verbo coincide, es un pasado simple también, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? ¿Cuál es la ocasión? Atención, antes de la fundación del mundo. La pregunta es, ¿cuál es el propósito al que apunta semejante bendición de haber sido escogidos en Cristo en los lugares celestiales? ¿Cuál es el propósito de semejante bendición? Mira cuál es el propósito. El versículo 4 nos dice que antes de la fundación del mundo, en aquella ocasión en la cual el Señor nos escogió, en aquella ocasión en la cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, tiene como propósito lo siguiente. Atención. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, nota lo que entonces la Biblia nos está diciendo aquí. Qué manera tan extraordinaria de ilustrar nuestras mentes con respecto al poder santificador de Dios y de su santa palabra. Mira lo que dice la Biblia acá. Antes de Dios fundar el mundo, que no es otra cosa que antes de Dios crear el mundo, antes de poner los cimientos de este planeta, Dios nos bendijo en Cristo y antes de fundar el mundo nos escogió. ¿Con cuál propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora nota, para mostrar el poder que tiene para cumplir su propósito de santificar y de presentarnos santos y sin manchas delante de Él, para mostrar el poder santificador que tiene, entonces Dios sigue adelante y comienza la creación. ¿Qué significa eso? Significa que la creación del mundo es la evidencia del poder santificador de su santa palabra. Significa que Dios crea el mundo después de haberlo elegido, escogido en Cristo para santificarlo y presentarlo sin mancha delante de Él. Quiere decir que su poder creador es la evidencia de su poder santificador. Para que creamos que puede santificar y presentarnos sin mancha delante de Él, para eso entonces crea, para mostrarnos que tiene poder de presentarnos santos y sin mancha delante de su trono, entonces comienza la creación. De eso se trata. Así que resumimos, su poder creador es la evidencia de su poder para santificar, para que sepamos que tiene poder de crear en nosotros un nuevo corazón completamente a su imagen, entonces crea todo el mundo. Para que sepamos que tiene poder de crearte a ti y a mí de nuevo, crea el mundo al principio. ¿Te das cuenta? Es por esa razón que cuando el Señor allá en Ezequiel nos dice: santificaréis mis sábados, pues serán señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os santifica. Nota, el sábado, que es un instrumento que conmemora el poder creador del Señor, nos muestra su poder para santificar. ¿Por qué razón? Porque en esencia la creación del mundo obedece al propósito de mostrarnos
cuánto poder tiene para cumplir su propósito santificador. De eso se trata. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Lo segundo que podemos aprender de esto es que de acuerdo con la palabra de Dios, por ejemplo, en Juan capítulo número 1, en Hebreos capítulo número 1, en Hebreos capítulo número 11, en Salmos 33 versículo 6 en adelante, Dios creó todas las cosas por el poder de su palabra. Así que, si su palabra es el instrumento por medio del cual Dios inicia la creación y la creación es la evidencia de su poder para santificar, entonces la palabra de Dios, el aliento de su boca cuando es pronunciado, es lo más poderoso del universo entero para poder cumplir su propósito de presentarnos limpios y sin mancha delante de Él, delante de su trono. Su palabra es lo más poderoso que existe para cumplir su propósito santificador, aquel propósito para el cual fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo en los lugares celestiales. El poder de su palabra, poder creador, poder para santificar. La evidencia visible de la creación es la evidencia y demostración del poder de la palabra de Dios para cumplir su propósito santificador. De esa manera nosotros podemos entender lo que el Evangelio de Juan nos enseña en relación con la función de los milagros de Cristo en el contexto de lo que estamos hablando. Nota esto. De manera resaltante, los milagros en el Evangelio de Juan se les llama semeia. Por esa razón, cuando el Evangelio habla de los milagros de Cristo, en aquella ocasión en la cual Cristo, por ejemplo, convierte el agua en vino, convierte el agua en jugo fresco de uva, en esa ocasión dice el evangelista que esta fue el principio de las señales de Jesús. La palabra griega semeia proviene de la palabra singular semeion. ¿Qué quiere decir eso? Nota esto. La palabra semeion quiere decir que es una señal, es un signo, es un símbolo que comunica una realidad por detrás del símbolo. La palabra griega semeion crea la palabra castellana que engendra la disciplina médica de la salud que los estudiantes de medicina cursan como parte de su formación curricular, llamada la materia semiología, que consiste en el conocimiento y correcta interpretación de los síntomas, de los signos y señales que el cuerpo emite cuando está enfermo, para que se interprete correctamente la enfermedad que subyace detrás del símbolo, detrás de la señal, para interpretar cuál es la condición del cuerpo. De esa misma manera, entonces, en el Evangelio de Juan, los milagros de Jesús son una señal que ha de ser interpretada para que entendamos lo que en el mundo visible Cristo nos está queriendo mostrar, para que entendamos el poder que tiene para traer a cumplimiento la realidad que no podemos ver del mundo invisible. Con otras palabras, para que entendamos y conozcamos el poder que tiene de cumplir las cosas que no vemos, Cristo nos ayuda haciendo señales que veamos para entender el poder que tiene en lo que no vemos. De eso se tratan los milagros en el Evangelio de Juan. Pero especialmente, el milagro de la sanación del paralítico es esta enseñanza en cápsula. Es decir, el milagro de la sanación del paralítico es lo que los milagros como señal de Cristo significan en un solo milagro. En otras palabras, Jesucristo le va a decir al paralítico
levántate, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y comienza a caminar, Jesús le va a decir eso para que los presentes creyeran en el poder que tenía de obrar el perdón de los pecados. Es decir, para que se pueda creer en su poder de perdonar pecados, cosa que no se ve, cosa que es invisible, cosa que es una realidad espiritual en los lugares celestiales en Cristo, para que podamos creer en eso, Cristo nos asiste diciéndole al paralítico con su palabra, la misma palabra que había usado para decir te perdono, para decir hijo, tus pecados te son perdonados, con la misma palabra Jesús le va a decir levántate, toma tu lecho y anda, para enseñarnos que tiene el poder y habilidad de perdonar pecados. De eso se trata el milagro. Entonces, vamos a estudiarlo un poco más detenidamente, para luego enfocarnos en la enseñanza de la palabra de Dios como el poder que perdona, que santifica y que restaura. Así que vamos entonces en primer lugar a estudiar este milagro. Ahora, antes de leer Marcos capítulo número 2, a mí me gustaría que nosotros pudiésemos, a manera de introducción al texto bíblico en Marcos 2, que pudiésemos darle un ojo a Juan capítulo número 8, versículos 31 en adelante, para que nosotros podamos ver lo que Cristo le enseña a los judíos, diría Pablo, a los de su raza, qué es lo que Cristo les enseña a ellos con respecto al propósito integral fundamental de su venida a la tierra. ¿Por qué? Porque es para judíos que cavilan en sus pensamientos que Jesús va a decir, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra de perdonar pecados, a ti te digo, hablándole al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces vamos a ver lo que Jesús le dice a los judíos en Juan capítulo número 8, acerca del propósito fundamental de su venida a la tierra. En otras palabras, ¿qué es lo que Jesús hace en la tierra? ¿Qué es lo que vino a hacer? Mira lo que dice entonces la Biblia en Juan capítulo número 8, versículo 31 en adelante. Dice así la Escritura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Muy interesante, maravilloso. Jesús le dice a judíos crédulos, judíos que han creído en él, lo siguiente, atención, ¿qué es lo que les dice? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, atención, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Atención, ¿qué cosa es conocer la verdad? Conocer la verdad es un acto natural de permanecer en su palabra, porque la palabra de Cristo es verdad, porque Él es la verdad. Entonces, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el texto. Ahora mira la reacción de los judíos que habían creído en él. Mira la reacción, atención. Les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Es decir, ¿cómo dices tú que nosotros vamos a ser libres por el poder de tu palabra si permanecemos en ella, si nosotros somos linajes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie? Absolutamente falso lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque desde Babilonia no son independientes. Desde Babilonia son entregados a los medos y los persas, de los medos y los persas son entregados a los griegos, que los entregan a los seleucidas, que les dan un pequeñito espacio de libertad con la revuelta macabea, para luego ser vueltos a entregar en el cautiverio, en la ocupación territorial por parte de Roma desde Pompeyo en el año 63 de manera durísima, hasta que en el año 135 Roma destruye por completo la presencia judía de aquella tierra oriental y de manera absolutamente falsa se llenan
de orgullo nacional para decir somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, cosa absolutamente falsa. Y Jesús ahora les va a señalar cuál es el propósito de su mesianismo, cuál es la razón de su venida a la tierra. Y dice así Jesús, atención, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ahora mira lo que Jesús les va a decir. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Pregunto, ¿por qué Jesús les está diciendo esto? Porque ellos acaban de decir, linaje de Abraham somos. ¡Oh sí! Entonces Jesús les va a decir algo que hace alusión a un hecho bíblico, histórico de la familia de Abraham. ¿Cuál es el hecho bíblico histórico al cual Jesús alude al decirle eso a los judíos? Fácil. Atención. Si ellos dicen que son linaje de Abraham, necesitan recordar que Abraham tiene dos linajes. Que Abraham no solamente es padre de Isaac, Abraham es padre de Ismael. Pero Ismael no permanece en casa para siempre, porque el hijo de la sierva Agar fue despedido de la casa a petición de Sara, petición que Dios aprobó. Y entonces, a pesar de que hay un linaje de Abraham que es tan linaje del patriarca como ellos, este linaje no permanece en casa. Quien permanece en casa para ser heredero de la bendición patriarcal, quien permanece en casa es Isaac, el hijo de la promesa. Así que lo que Dios le está diciendo a estos judíos es, no todo aquel que es linaje de Abraham es heredero de la promesa que liberta, la promesa que emancipa del pecado, la promesa que bendice, la promesa que libera del dominio del mal y bendice el corazón para hacerlos libres del pecado. No todo aquel que dice que es linaje de Abraham permanece en la casa para heredar la promesa, porque Abraham es padre de uno que no permaneció en casa, sino que fue expulsado a pesar de ser hijo. Y si es expulsado a pesar de ser hijo, quiere decir que en nada se diferencia de un esclavo, de un siervo que no hereda nada. ¿Te das cuenta? Entonces, en este contexto, Jesús les dice así, versículo 36, así que si el Hijo os libertare, y yo pregunto, ¿os libertare de qué? De acuerdo con el contexto, en el versículo 34, el Hijo ha venido para libertarnos ¿de qué? Queridos hermanos, el versículo 34 lo deja absolutamente claro. Cristo vino para libertarnos del pecado. De la misma manera como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma habían dominado al pueblo hasta ese momento, de la misma manera en que el faraón de Egipto los había apresado en la antigüedad, de la misma manera el pecado ha apresado a todas sus víctimas, pero el Hijo del Hombre vino a liberarnos del pecado. Y esa es la esencia de la misión de la venida de Cristo, que Cristo le comunica a los judíos que habían creído en Él. La pregunta es entonces, ¿para qué vino Cristo a este mundo? Cristo vino para liberarnos, para emanciparnos, para hacernos libres ¿de qué? Del dominio del pecado. Y si el dominio del pecado consiste en que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, entonces Cristo vino ¿para qué? Cristo vino para librarnos del pecado, es decir, para que no hagamos más pecado. ¿Será casualidad que esto aparezca en Juan capítulo 8, que comienza con una historia bíblica en donde Jesús, encontrando a una adúltera, le dice, ni yo te condeno, mujer, vete y no peques más? ¿Será casualidad? No, esto es Biblia pura. Y la Biblia está estructurada de esa manera para comunicar un mensaje integral. ¿Cuál es el mensaje? Cristo vino para liberarnos del pecado. ¿Cómo hace eso? Haciéndonos capaces, por su gracia, de no cometerlo más. De eso se trata. Entonces, habiendo leído esto, vamos a Marcos. Marcos capítulo número 2. Vamos a hacerlo muy rápido porque el tiempo apremia, el tiempo ya nos consume. Y dice entonces Marcos capítulo número 2, vamos a leerlos rápidamente.
Entró Jesús otra vez en Capernaum, versículo 1 del capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿Dónde estaba Jesús? Enseñando, estaba en casa de Pedro. Y dice la escritura entonces: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Pregunto, ¿quiénes se juntaron especialmente de acuerdo al testimonio del Evangelio de Lucas? Oh, mira quién. De acuerdo con Lucas capítulo número 5, que nos narra el mismo y exacto evento, en Lucas capítulo número 5, mira quiénes se habían acercado. Atención, versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y ahora mira lo que dice la Biblia, después de decirnos quiénes conformaban la multitud a las cuales Jesús enseñaba en la casa de Pedro, antes de sanar al paralítico. Mira qué es lo que dice la Biblia. Lucas 5, versículo 17. Después de decirnos que eran fariseos, saduceos, los que habían venido de varias aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, los más ortodoxos y piadosos de toda la élite judía. Mira lo que dice Lucas 5, 17. Atención con esto, dice así: y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¡Oh, qué cosa tan maravillosa! Cuando Cristo estaba presente en la casa de Pedro enseñando, delante de un grupo constituido por los discípulos, primer círculo, por los fariseos, segundo círculo, y por la gente del pueblo, tercer círculo, dice la Biblia, y el poder del Señor estaba allí para sanar, estaba con él allí. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Cuando Cristo enseñaba, su poder para sanar estaba allí. Pero este poder para sanar no será discernido por todos, no será visto por todos, no será creído por todos. Y como no será creído por todos, no será recibido y experimentado por todos. Y ahora miren lo que dice Marcos capítulo número 2. Atención. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y ustedes conocen el resto de la historia. Vamos ahora al versículo número 5, lo que nos dice al ver Jesús la fe de ellos. Dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Oh, wow, qué maravilloso. ¿Cuál es el propósito de lo que Jesús dijo aquí? El propósito es ilustrar lo que era en esencia la carga de este hombre. Jesús conocía a este hombre. Jesús conocía el caso. Mientras este hombre se encontraba todavía en su hogar, Jesús había bendecido su conciencia. Jesús había bendecido su corazón y la fe en Cristo había crecido en él. Y ahora Jesús lo atrae delante de él. Y cuando lo atrae y lo tiene al frente, Jesús le dice exactamente aquello que era la causa. Jesús trata, Jesús va a ir al punto, a la causa de su condición. La causa de su condición es el pecado, es la culpa por un pecado, por una vida pecaminosa que lo ha llevado hasta ese punto. Y mirándolo le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, nota esto. Antes de seguir leyendo Marcos capítulo número 2, nosotros necesitamos remitirnos al testimonio profético inspirado por el Espíritu Santo para que nosotros comprendamos el propósito de este milagro. Ustedes saben que tanto en Marcos como en Lucas este milagro está precedido por la curación del leproso que va a Cristo y lanzándose en sus rodillas le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dice: quiero, al leproso, sé limpio, y poniendo su mano sobre él, lo sanó.
cosa que Jesús, de acuerdo con la ley, no podía hacer, porque todo aquel que tocare a un leproso, que era un muerto o un muriéndose en vida, eso era la lepra era la muerte en la carne, Jesús no podía tocarlo por la ley de Moisés, porque la ley decía que todo aquel que tocara un leproso quedaba inmundo él mismo. Entonces, lo que Jesús ilustra con el caso del leproso es exactamente lo que va a ilustrar con el caso del paralítico. ¿Qué cosa es? Ya lo vamos a ver. El punto es que Jesús toca al leproso para mostrar y enseñarnos que aquella carne donde habita la vida no se contamina con la carne que está muerta. De la misma manera, cuando Cristo habita en la carne humana, su vida ejerce un poder vivificador, y en vez de ser contaminado con la carne humana, Cristo vivifica la carne humana para enseñarnos lo que Él, con su presencia real y espiritual en mi carne, puede hacer cuando viene a mí y vivifica mi alma muerta en delitos y pecados, para que en vez de contaminarse conmigo, lo que Él haga sea crear en mí un templo santo donde Él puede habitar, santificándome y resucitándome a una vida nueva en Cristo Jesús. Y después de enseñarnos esa lección, mira lo que dice la inspiración, que el milagro del leproso y del paralítico nos quieren enseñar. Atención. Deseado de todas las gentes, página 231. Deseado de todas las gentes, página 231, dice así la inspiración: en algunos casos de curación, Jesús no concedió inmediatamente la bendición pedida, pero en el caso del leproso, apenas hecha la súplica, fue concedida. Cuando pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada o Dios nos dé algo diferente de lo que pedimos. Pero no sucede así cuando pedimos liberación del pecado. Él quiere limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que así como Cristo, cuando le pedimos bendiciones terrenales, puede a veces dilatar la promesa, no sucede jamás así con su promesa de liberarnos del pecado. ¿Por qué? Porque cuando le pedimos liberación del pecado, estamos pidiéndole conforme a su voluntad exacta, fundamental, esencial, y Él nos libera y nos cumple la promesa instantáneamente. Y mira cómo cierra, ahora mira cómo continúa el otro párrafo. Atención. En la curación del paralítico de Capernaum, Cristo volvió a enseñar la misma verdad. Pregunto, ¿qué misma verdad? La misma verdad que había enseñado en el caso del leproso. ¿Qué verdad? La verdad de que en el instante en que pedimos liberación del pecado, Cristo concede la promesa, Cristo concede la petición. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo exactamente aquello para lo cual Jesús vino a este mundo. Estamos pidiendo liberación del pecado, que es exactamente el propósito para el cual Cristo vino a la tierra. Y por eso Cristo no dilata el cumplimiento de la promesa. Tan pronto como un hombre reclama en fe libertad del pecado, Cristo cumple su palabra. Exactamente así. Y esta es la señal que Cristo quiere, esta es la enseñanza que Cristo quiere enseñar en el milagro del leproso y el milagro del paralítico. Ahora vamos a ver entonces cómo sucede lo del milagro del paralítico. Después de decir entonces al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados, entonces Jesús se da cuenta que hay un grupo de hombres que están cavilando. ¿Quiénes son los que cavilan? Los judíos, los fariseos que estaban allí. Están cavilando, el grupo élite del judaísmo está cavilando sobre su autoridad para pronunciar esas palabras. La pregunta es, atención, ¿tiene autoridad el Hijo del Hombre para pronunciar palabras que digan: tus pecados te son perdonados? ¿Tiene potestad? ¿Tiene exusía? ¿Tiene autoridad, de acuerdo con el griego, para Jesús hacer eso?
Oh, y entonces mira lo que Jesús va a decir. Atención, dice así. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? Atención, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Vamos a analizar la pregunta. A ver, ¿qué es más fácil decir? Atención, vamos a analizar la pregunta. Si Jesús resulta ser un impostor, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir al paralítico, levántate y anda? ¿Qué es más fácil decir en caso de que Jesús sea un impostor de acuerdo a cómo el judaísmo lo está pensando? ¿Qué es más fácil decir? Si Jesús resultase ser un impostor, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque no tiene poder para decir, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Te das cuenta? Atención. Pero ¿qué sucedería si Jesús no es un impostor? Si Jesús es lo que dice ser, ¿qué sucedería? Oh, si Jesús es el Hijo de Dios que tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, entonces ¿qué es más fácil decir? Para Él, ¿qué le es más fácil decir? Le es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, que decirle, toma tu camilla, levántate y anda. ¿Por qué? Porque para eso ha venido a la tierra, porque el propósito de su venida, de su mesianismo a la tierra es precisamente perdonar los pecados y librarnos de los mismos. Ahora, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que librarnos del pecado y perdonarnos es exactamente el propósito de Cristo? Mira esto, atención. Ahora Jesús va a decir así, atención. Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, autoridad, la misma autoridad que dijo toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, allá en Mateo capítulo 28, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Oh, wow. A ver. Vamos a detenernos acá. A ver, atención con esto. El paralítico tiene dos opciones. Número 1. El paralítico pudo oír la palabra de Cristo que le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Opción número 1, el paralítico puede sentirse contento con escuchar esas palabras, pero ahora cuando escucha la orden, porque Jesús le da una orden, en otras palabras, Jesús lo está sanando mediante darle una orden a ese hombre. ¿Ok? Jesús no está tomándolo de la mano, Jesús no se está arrodillando, Jesús no se está hincando para ayudarlo a levantarse, no. Jesús le está dando una orden, le está diciendo, levántate al que es paralítico. Así que el paralítico tiene dos opciones. Número 1, el paralítico al escuchar las palabras, hijo, tus pecados te son perdonados, puede sentirse contento, pero ahora cuando escucha la orden, levántate, toma tu lecho y anda, el paralítico puede decir, Señor, muchísimas gracias por tu condescendencia conmigo de decirme tus pecados te son perdonados. Me siento bien ahora, pero Señor, si tú quieres que yo obedezca la orden que dice levántate, toma tu lecho y vete a casa, ¿por qué primero no me sanas y cuando yo me vea sano, yo obedeceré tu orden? Opción número 1, el paralítico le puede decir eso. O el paralítico, atención, porque aquí está el punto. Padre Celestial, en el nombre de Cristo, ayúdanos a entender este punto, Padre. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Aquí está el punto, atención. Si el paralítico cree, por medio de la fe, que aquellas palabras que se han pronunciado para él al decir, hijo, tus pecados te son perdonados, son palabras reales,
Son palabras que han cumplido en la realidad aquello que han emitido cuando el aliento sale de la boca del Señor. Si aquel paralítico cree que las palabras que le han dicho, hijo, tus pecados te son perdonados, han sido pronunciadas por los mismos labios cuyo aliento fundó los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, si el paralítico cree que cuando Cristo pronuncia palabra, la realidad le obedece y aquello que no es llega a ser, entonces el paralítico creerá que cuando la palabra sale de la boca de Cristo, la palabra hace realidad aquello que contiene en el discurso. La palabra ha sanado cuando le dijo, tus pecados te son perdonados. El paralítico puede creer que cuando se le perdonó, la misma palabra que perdonó su pecado ha sanado su ser entero, ha restaurado su ser y lo ha habilitado para cumplir y obedecer la palabra de Cristo. Si el paralítico toma la segunda opción, entonces hará el intento de una vez y al instante por cumplir la palabra de Cristo, pues esta palabra, al darle la orden, le ha acompañado con el mismo poder que tiene para que la orden sea cumplida. En otras palabras, cuando la palabra de Cristo sale de sus labios, está acompañada por un poder que permite que la orden se cumpla y la promesa se haga realidad. Si el paralítico cree en esa palabra, el paralítico hará el esfuerzo instantáneamente y Dios, que con su palabra creó los mundos, suplirá el hecho, dándole fuerza, capacidad y poder para levantarse en cumplimiento de la orden de Cristo. ¿Y saben qué? Eso es exactamente lo que dice el espíritu de profecía. Mira lo que dice el espíritu de profecía en su comentario de este milagro. Atención, dice así, mira lo que dice acá. Maravilloso, maravilloso. Atención. La carga, página 234 del Deseado de toda la gente. Atención. La carga de desesperación se desvaneció del alma del enfermo. La paz del perdón penetró en su corazón, en su espíritu, y resplandeció en su rostro. Atención. Su dolor físico desapareció y todo su ser quedó transformado. El paralítico impotente estaba sano, el culpable pecador perdonado. ¿Saben ustedes que en la escritura de este capítulo, Elena de White todavía no ha llegado a la parte donde dice, hijo, levántate, toma tu lecho y vete a casa? ¿De qué está hablando Elena de White cuando dice, el paralítico impotente estaba sano, el culpable pecador perdonado? ¿De qué estaba hablando Elena de White? Estaba hablando solamente de la frase, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero ¿qué es lo que ella está creyendo? Ella está creyendo lo que la Biblia enseña, que cuando Dios pronuncia su palabra de perdón, el ser entero es sanado, el corazón restaurado, la vida del hombre habilitada para obrar en conformidad con la palabra del cielo, con la palabra de Cristo. Cuando Cristo te perdona, te habilita para cumplir su palabra. Oh, voy a repetirlo. Gloria a Dios. Cuando Cristo te perdona, Cristo, con la misma palabra con la que te perdona, obra con poder en tu corazón y en tu ser entero para habilitarte a cumplir su palabra de ahora en adelante. Cuando Cristo te perdona, te sana. Y la pregunta es, ¿te sana en qué sentido? Es decir, ¿te sana siempre de manera que la enfermedad se va y ya no te aqueja más? No. Cuando Cristo te perdona, sana tu corazón malvado, tu corazón malo.
Cuando Cristo nos perdona, Cristo nos sana el corazón para que en vez de un corazón malo que habite en mí, ahora haya un corazón en conformidad con su voluntad, un corazón capaz de operar, de obrar y de andar en los caminos del Rey Celestial. Cuando Cristo me perdona, me habilita para cumplir su palabra. Cuando Cristo me perdona, me transforma para obedecer ahora su palabra y andar en sus mandamientos. De eso se trata el milagro. Ahora bien, habiendo dicho eso, vamos entonces a terminar este comentario con el contexto, la experiencia de Elías. Atención con esto. La misma palabra que creó los mundos para mostrarnos el poder que tiene para santificarnos, para limpiarnos del pecado y presentarnos limpios y sin mancha delante del trono de Dios, la misma palabra se le dio al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. La misma palabra que le perdonó los pecados lo había restaurado para habilitarlo para que siguiera la orden de Cristo. La misma palabra que nos habilita para obedecer a Cristo de ahora en adelante es siempre el único fundamento seguro en toda nuestra lucha. Y eso es exactamente lo que Dios quería enseñarle a Elías. ¿Cuál es la experiencia de Elías? Mira esto. Elías es el profeta de Dios en lo que podría ser la mayor apostasía horrenda de la historia del pueblo de Israel. Más de 450 profetas de Baal se congregan en el monte Carmelo y Elías, congregando al pueblo, le dice: vamos a ver cuál es el Dios verdadero. ¿Por qué claudicáis en vuestros corazones? Si es Baal, bueno, vayan en pos de él, pero si es Jehová, seguidle. Y entonces el profeta le dice a los profetas falsos de Baal: mire, hagan ustedes su cosa, preparen su sacrificio, armen su altar y comiencen a hacer toda la parafernalia que ustedes hacen, comiencen a hacer lo que quieran, para ver cuál es el Dios que hace descender fuego del cielo y consume el sacrificio. El Dios que haga eso, ese es el Dios. Ese es el verdadero Dios. Y entonces comienzan los profetas de Baal y comienzan a hacer su demostración horrenda, a sajarse, a botar sangre, a gritar. Y entonces Elías, atención, Elías, inspirado por un celo excesivo que todavía no se había desprendido de su confianza propia, este es el punto, Elías comienza a burlarse de ellos. Y en medio de la burla, Elías dice: bueno, debe ser que Baal está dormido, debe ser que está meditando. Grítenle más alto a ver si le escucha la voz. Y entonces dice el texto que no se oyó voz alguna de Baal. Pero entonces después viene el profeta y el profeta prepara su sacrificio, pica cada una de las partes, arma el altar como la ley lo había enseñado, así lo dice el texto, hace una zanja alrededor que llena de agua, 3 veces derrama cántaros de agua, y cuando esto está bien mojado, de tal manera que alrededor del sacrificio había agua bastante llenando la zanja, entonces el profeta clama y dice lo siguiente: Señor, desciende del cielo y consume este sacrificio para que se muestre que tú eres el Dios verdadero y que yo soy tu profeta y que hago todo esto por mandato tuyo. Es decir, el profeta como que no se había desprendido todavía de su confianza propia y de su interés de vindicarse él mismo. Y después de que Dios desciende en fuego poderoso y consume este sacrificio, entonces el profeta, que ha experimentado una tremenda y apoteósica victoria sobre el monte Carmelo, escucha al mensajero de una mujer pagana que le dice: así me hagan los dioses, si
y mañana a esta misma hora la cabeza tuya no está como la cabeza de los profetas que tú degollaste allá en el arroyo. Oh. Y entonces el profeta, que no se había desprendido de aquel celo excesivo, que aparte de mirar a Cristo se miraba un poco a él mismo, aumentando su confianza propia y sintiéndose vindicado él, entonces huye como un niño pequeño atemorizado delante de la advertencia de una mujer pagana. ¿Sabes por qué Dios permitió eso? Oh, Dios permitió eso para encontrarse con el profeta y mostrarle al profeta que lo más poderoso que existe en el universo no es un terremoto que quiebre las rocas ígneas que forman las montañas y colinas del oriente. No, no, no. No es un torbellino que haga explotar cualquier cosa por donde pase. No, no. No es una columna de fuego ardiente que pueda descender y consumir todo lo que al profeta le dé la gana. No, no, no. Lo más poderoso del universo es el silbo apacible, la queda vocecita del Espíritu Santo que trae la palabra de Dios al alma y la transforma por completo. Eso es lo más poderoso del universo. La evidencia más poderosa del poder creador, recreador, santificador, liberador de Dios en el universo, la evidencia más poderosa es la obra queda del Espíritu Santo a través de su palabra, obrando en nosotros para someternos a nosotros mismos al dominio del Señor por gracia. Y mira lo que dice la inspiración. Eso es exactamente lo que dice la inspiración. Página 124 de Profetas y Reyes nos dice la inspiración lo siguiente. Página 124 de Profetas y Reyes. Atención. No es siempre la presentación más sabia de la verdad de Dios la que convence y convierte el alma. Los corazones de los hombres no son alcanzados por la elocuencia ni la lógica, sino por las dulces influencias del Espíritu Santo, que obra quedamente y sin embargo en forma segura para transformar y desarrollar el carácter. Es la queda vocecita del Espíritu de Dios la que tiene poder para cambiar el corazón. Esto es lo que Dios quería enseñarle al profeta. Y es por esa razón que allá en Romanos capítulo número 11, cuando se cita el ejemplo del profeta Elías, en Romanos capítulo número 11, el apóstol Pablo, citando al ejemplo de Elías, dice: ¿y qué es lo que le responde la palabra de Dios al profeta Elías en aquella ocasión cuando el profeta clamó delante de él diciendo: Señor, Señor, solamente yo he quedado y ahora buscan mi vida para matarme? ¿Qué es lo que le respondió el Señor? Romanos capítulo 11 dice que el Señor le respondió a Elías: Elías, yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal. ¿Y cuál es la aplicación práctica de Romanos 11? Así también ahora en este tiempo Dios ha dejado un remanente que es llamado por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque de otra manera la gracia no sería gracia. Oh, ¿cuál es la aplicación práctica de esto? ¿Cuál es la aplicación? La aplicación práctica es que cuando queda en nosotros algún vestigio de confianza propia, cuando queda en nosotros algún vestigio de mirada a nosotros mismos, cuando haciendo la obra de Dios o cualquier otra obra, querido amigo y hermano,
queda en nosotros la intención de mirarnos a nosotros mismos y de preocuparnos por nosotros mismos, el Señor permite el fracaso y la humillación en nuestras vidas para enseñarnos que no somos nosotros los responsables de hacer brillar un remanente precioso que alumbre, no habiendo doblado rodillas ante Baal. No. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La fuerza es de Dios, el poder es de Dios. Y la manera más poderosa por medio de la cual Dios obra, no es por medio de la demostración externa y el poder exorbitante y apoteósico de las demostraciones. La evidencia más poderosa del universo, de que Dios es bueno, de que tiene poder para reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, la evidencia más poderosa de ese poder es la obra queda serena, tranquila, pero segura del Espíritu Santo en el corazón, que obra por medio de la palabra de Dios para someter a sí mismo todas las cosas. Cuando la obra del Espíritu serenamente opera por medio de la palabra de Cristo en nosotros, para someter nuestros corazones y voluntades a Cristo, estamos nosotros experimentando la más grande manifestación del poder creador, santificador, recreador del cielo, para traer y unir nuevamente a Él, a Dios, a Cristo, aquello que anteriormente, por la gran controversia, había sido disperso. De eso se trata. Habiendo dicho esto, y esperando que usted, su familia entera, haya sido edificada y que este repaso, este comentario haya colaborado para que usted crezca en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, se despide de ustedes su servidor Manuel Ospino diciéndoles bendiciones. Chao, chao.